Por sus selvas tropicales, las etnias feroces que habitaron y aún habitan esa tierra, los piratas que poblaron sus mares con lingotes de oro y joyas robadas, por el ron y otros derivados del azúcar, la comida, criol, la diversidad de sus ritmos, de sus culturas y de sus lenguas, hay pocas regiones del mundo tan míticas como el Caribe. Fue en esa zona geográfica donde inició la conquista de América. Las aguas de ese mar, así como sus costas, fueron el escenario en el que portugueses, españoles, holandeses y británicos se disputaron las riquezas extraídas de nuestro continente. Después de exterminar a los indígenas de las islas, los europeos importaron de África personas esclavizadas en cantidades inimaginables, de modo que el Caribe alberga hoy una de las diásporas africanas más importantes del planeta. Las migraciones no han cesado ni siquiera en el presente, y es por esa razón que el Caribe es actualmente una zona geográfica con una mezcla y una diversidad inusuales para su tamaño. Esperamos que reconozcas en nuestra revista la humedad ambiental y el sabor astringente del salitre, pero también la rabia que generan las invasiones y las dictaduras, la opresión, la pobreza, el hambre y la desesperanza. Esperamos que los programas de este verano sean para ti un viaje, no la travesía superficial del turista, sino uno de esos viajes que nos devuelven a casa transformados y que son sin duda los que más valen la pena. Bienvenidos a un programa más de la revista de la universidad. Seguimos en verano, seguimos navegando por las aguas del Caribe. Y hoy nos encontramos por ahí, por la isla de Santo Domingo, a Johan Mijail. Él, bueno, ya había estado aquí con nosotros, es una artista de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, es escritora, es performer, es artista, y había estado con nosotros cuando hablábamos de la descolonización, porque publicó el libro Chapeo con Elefanta, una editora mexicana, y de hecho, a través de ese libro fue que yo descubrí por lo menos que Johan tenía vínculos con, o por lo menos interés, o por lo menos inquietudes en torno a la santería. Entonces, bueno, para empezar, bienvenidísimo, Mijail, ¿cómo estás? Estoy súper bien, recuperando energías porque ha estado el clima bastante intenso en relación a situaciones de tormenta y eso, pero estamos acá dispuestos a dialogar y conversar y feliz de volverte a ver, al menos por esta vía. Sí, pronto vienes a México, escuché que vienes en octubre, que estás listo para ir a Oaxaca, tomar mucho mezcal, visitarnos en la ciudad, entonces, bueno, parece que estamos aprendiendo a vivir, a convivir con este virus y sus viajes, con todo y viajes, entonces nos veremos muy pronto en vivo y bueno, vayámonos a nuestro tema. Hoy vamos a hablar de santería, vamos a hablar de, bueno, nos irás explicando qué tipos de santería o cómo se practica en distintos lugares, pero primero quería pues preguntarte, ¿cómo empezó tu relación con la santería? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? ¿Cómo te vinculaste o fuiste implicando en él? A mí me llama siempre la atención de que regularmente la gente, cuando se le toca el tema del vudú o de la santería o de los misterios, regularmente tiende a tener una reacción de sorpresa o de como que es algo que no está presente, pero no es así. La santería llega a mí no de manera particular, sino como llega a cualquier cuerpo que nace dentro de este territorio dominicano y llega a través de ver en mi contexto familiar, cómo las prácticas de la santería ocurrían. El altar lo vi en la casa de mi abuela, lo vi en la casa de mi tía, lo vi en la casa de mi madre y de ahí me fue vinculando, interesando. De forma particular, decir de que, claro, yo salía en el transporte público con mi madre, que es una mujer negra, oscura, y cuando estábamos ahí haciendo cosas de irnos a algún lugar y eso, constantemente gente la detenía en la calle y le decía, tú eres hija de Santa Marta, ¿verdad? Le preguntaban más bien, y yo recuerdo ese nombre como algo que siempre estuvo presente. Ya luego más adelante, incluso yendo con mi madre a visitar servidoras y servidores de misterios, pues ahí fui estableciendo una relación interesante con esta información que es sumamente cultural y que no exclusivamente tiene que ver en sí mismo con la totalidad de una práctica religiosa.
De acuerdo, cuando dices eso, dices sorpresa, pero también hay cierto como, o por lo menos como lo vemos desde México, cierta idea de secrecía, ¿no? Como de cierto misterio, como un halo, quizás que asociamos a magia negra y que por eso es mejor no meterse, tomarlo con mucho cuidado. ¿Cómo reaccionas ante este tipo de enfoque externo? Sí, yo siento que es el racismo y el proceso colonial todavía vigente el que opera con esos procesos de estigmatización y de división del mundo dentro de esta práctica, insisto, racista de dividirlo entre lo blanco o la magia blanca o la magia negra. Sí, dentro de la santería dominicana, dentro del vudú dominicano existen, digamos, divisiones, que son tres divisiones y hay una división blanca que hace referencia a los santos católicos, una división negra que hace referencia a otros loas que son y más directamente vinculados con África y otros loas que son la división india que tienen que ver con los pueblos originarios o con, digamos, iguas o también loas que están más vinculados a la naturaleza. Pero regularmente yo lo veo desde ese lugar, lo veo como un acercamiento racista, como a las prácticas, porque hay también un proceso colonial que está instalado dentro de esa reacción, pero también cómo se practica la santería dentro de la misma cultura dominicana. Por ejemplo, este es un país que, como yo te decía en un principio, la santería y la 21 división, que es el panteón o la regla específica de los dominicanos, como le existe el vudú haitiano y la santería cubana, que aunque tiene muchas similitudes, porque todos tienen una base africana, no se enseña o no se le da un acercamiento, digamos, en los espacios institucionales a estas prácticas. Y por eso también, no solamente desde una mirada desde el exterior, sino también dentro de este territorio, también existe toda esa activación racista y que estigmatiza estas prácticas, estas cosmovisiones, pues que vienen de una herencia negra y de una herencia de los pueblos originarios. A ver, vamos a contextualizarnos bien primero, como qué es la santería entonces. ¿Es una religión? ¿Es es un sincretismo quizás? Ahorita nos hablabas de tres divisiones, blanca, negra, india. ¿Es algo que reúne todas las religiones presentes en el espacio dominicano? ¿Cómo nos presentarías lo que es la santería a nosotros profanos? Yo siento que es una práctica cultural y como una práctica cultural está atravesada por diferentes cosas y dentro de esas cosas está cómo se practica. Está, por ejemplo, el acercamiento que yo más he tenido, además de la fe, que tiene que ver con la potencia cultural, es decir, encontrar en la santería un espacio de discursividad que me permite a mí acercarme a una memoria de una ancestralidad, pero también es una religión y también es una práctica que tiene que ver con las relaciones sociales dentro digamos, de estas mismas particularidades. Y como te decía, aquí en República Dominicana hay una santería que es particular y que, aunque como te decía, puede tener vinculación con otras islas del Caribe, es particular. Y esa particularidad tiene que ver de que es el gran poder de Dios, digamos, el que está en el centro de este panteón y hay estas tres divisiones. Entonces, en las prácticas, tú puedes acercarte a la división o al misterio, al santo o al loa o la mestresa que a ti te interese también. Porque eso tiene en particular de que tú puedes generar una vinculación, no necesariamente con todos los misterios que están dentro de esta división. Por ejemplo, no sé, hay personas que el mismo misterio eh, eh, lo reclama. Eso también ocurre muchísimo, de que el misterio te reclama y llega a ti de alguna manera que puede ser, digamos, dentro de este mundo de los ensueños, del cotidiano, de la vida, digamos, de lo palpable, o también los sueños, o porque tú hayas heredado ese conocimiento a través, como en el caso mío, a través de la familia. ¿Nos podrías dar un ejemplo de práctica precisamente? O sea, de la práctica
cuando se escoge algún misterio o alguna maestresa o alguna loa? Bueno, por ejemplo, en el caso mío particular, que es lo que yo te mencionaba, yo trabajo en nombre de Santa Marta Dominadora. Y Santa Marta Dominadora es una maestresa que es bastante querida en el contexto dominicano, pero a la vez es la más perseguida históricamente y actualmente por la religión católica y por la religión evangélica, porque Santa Marta Dominadora es una maestresa que como imagen es bastante fuerte, porque es una mujer negra, oscura, que además viene de la familia Dambalá de África, que son los que tienen que ver con la serpiente. Entonces ya sabemos qué significa o qué es imaginario se activa la serpiente, sobre todo en la religión católica. Entonces, dentro del proceso de sincretismo y colonización, la única maestresa que no es reconocida por la Iglesia Católica es Santa Marta. Entonces, trabajar con Santa Marta implica un acercamiento a lo que ella significa dentro de la 21 división. ¿Y qué activa ella dentro de la 21 división? Pues una conexión con la tierra, como viene de la familia Dambalá africana y tiene sus particularidades en relación a cómo montar el altar, por ejemplo, pero como también lo tiene digamos, todos los misterios y todas las destrezas. Entonces, en particular, es una fe y pues tú buscas en la fe quizás un encuentro con una información o con un deseo que tú puedes encontrar materialización a través de hacerle servicios o puntos, como se dice, a ese misterio. En el caso, digamos, de la generalidad, Santa Marta está muy vinculada a las relaciones sexoafectivas y circula siempre la información de que Santa Marta se utiliza dentro de la práctica de la santería, por ejemplo, para hacer amarres amorosos o cosas que están vinculadas con eso. Y yo creo que también tiene mucho que ver ahí en parte con el estigma, porque yo creo que la Santa Marta, al menos que yo he conocido, porque también pasa de que cada misterio tiene sus vueltas. Entonces, Santa Marta, digamos, es una energía, una identidad, pero también tiene diferentes vueltas. Entonces, por ejemplo, está Santa Marta, que es Filomena, y esa Filomena es la africana, la que llegó acá desde África. Pero también está Santa Marta, que dentro del sincretismo es Santa Marta de Betania, que es la Santa Marta, pero católica, y esa es blanca. Está otra Santa Marta que también es bastante fuerte, que es Santa Marta la Colorá. Entonces, cada vuelta también tiene una forma de darte respuestas a diferentes cosas. Ella también se vincula mucho con esto de las relaciones de sexoafectivas o trabajos desde ahí, los amarres, etcétera, porque ella cuando tú montas su altar, tú siempre tienes que ponerle a San Elías, que a la vez es el varón del cementerio, y San Elías y ella son parejas espirituales. Entonces Santa Marta siempre está vinculado a esa cosa de lo afectivo. De acuerdo. Johan, vamos a irnos a un corte y de regreso me gustaría que hablemos un poco de cómo se monta un altar y también un poquito más de el papel quizás cultural y social de la santería en Santo Domingo. Quizás irnos un poquito más profundo en todo eso. Vamos a un corte y volvemos. Estamos de vuelta con Johan Mijail hablando de santería en República Dominicana. Nos estábamos hablando de Santa Marta Dominadora, Johan, y me gustaría saber para imaginarnos un poco, también como la mezcla de quizás de olores, de colores, lo que es como el arte quizás del altar, no sé si se considere un arte, si hay no sé si hay concursos al altar más bonito, qué es lo que le gusta a Santa Marta y cómo se monta un altar, cuáles son los atributos, digamos. Es súper bonito cuando tú dices cómo se monta el altar, porque cuando tú eres caballo de misterio, el misterio se te monta. Es como que te entra en cabeza y es una palabra que dentro, digamos, del propio lenguaje que tiene la santería, tiene un significado. El altar se pone. Entonces, no existe algo así como un concurso, al menos que yo sepa, de cuál es el altar
más bonito o cuál está mejor montado, pero hay un esmero total y profundo. Yo acabo de venir el fin de semana de ver a una servidora de misterio en una ciudad que se llama La Romana, al este de la isla, que es un territorio bastante potente y fuerte, sobre todo porque hay muchos flujos de corporalidades negras y de resistencias negras en ese lugar. Y fue increíble estar dentro de ese altar. Yo no había estado en un altar tan extensivo en relación a que no era solamente el altar que quizás va pegado a la pared, sino que era la escenificación de entrar a un imaginario que demuestra de que cuando se habla de santería únicamente no se está hablando de aquello que es lo intangible o lo imposible o la fe como algo, digamos, que no es material, es completamente material en el sentido de que tú puedes entrar también dentro, con tu cuerpo puedes entrar a ese altar. Santa Marta Dominadora, como todo misterio, tiene sus particularidades al momento de montar el altar y son características que justamente tienen que ver con esto que tú mencionas, los olores, los colores y también muchísimo con cómo ese misterio aparece en el altar de la 21 división. Cuando yo hablaba de que este altar se monta, o se pone en 3 divisiones, la división blanca, la división negra y la división india, eso tiene una significación. Por ejemplo, cuando tú pones el altar, los misterios o los santos de la división blanca van sobre una mesa y los de la división negra y los de la división india van debajo de la mesa o van en la tierra, en el suelo. Entonces, por ejemplo, si tú vas a montar el altar de Santa Marta, eso tiene sus particularidades. Va en la tierra, regularmente se pone un recipiente de tierra donde tú pones a Santa Marta y eso tiene que ver, como ella viene de la familia de Dambalá, ella le gusta la tierra, le interesa estar conectada con la Pachamama. En todos los altares y como con todos los misterios, el espacio debe de estar bastante limpio y, por ejemplo, eso depende de cómo tú quieras agradar al misterio o cómo el mismo misterio te diga. Y está básicamente la higiene, digamos, más rudimentaria, que es como limpiar con los detergentes que se limpian regularmente, no sé, cloro, etcétera. Pero también, por ejemplo, para hacer una limpieza relacionada con lo espiritual, se puede utilizar trementina o ácido muriático, por ejemplo. Y también, como a todos los misterios, también puedes utilizar el agua de Florida, que es el perfume regular que utiliza todo, que se utiliza en la práctica de la santería. Los colores de Santa Marta son los colores morado, negro y verde. Es decir, que por ejemplo, hay unas telas que se utilizan, que muchas veces le gusta al misterio que se le ponga en el altar, y esto se llama fula, esta tela. Entonces, cuando tú montas el altar, tú utilizas estos colores porque son los colores que le gustan a Santa Marta Dominadora. Santa Marta Dominadora, como viene también de la familia Dambalá, que no me canso de decirlo porque eso es algo muy importante, y tienen que ver con la serpiente, también se le pone huevos. Hay servidores de misterios que le ponen huevos de gallina o huevos de codorniz. A ella lo que le gusta tomar son las bebidas, por ejemplo, como le gusta el color morado, la bebida puede ser una bebida de uva, por ejemplo, o como le gusta el color negro, se le pone una bebida de cola, y como le gusta el color verde, también se le pone una bebida, no sé, de manzana verde. Hay algo interesante en relación con la bebida porque, por ejemplo, cuando tú pones esta bebida o sea, la pones cerrada o la pones en copa. Santa Marta es muy glamurosa, es una maestresa también bastante glamurosa, entonces le gusta que le pongan en copas. Entonces estas bebidas, cuando tú en el altar se la pones en copas, eso es para Santa Marta Dominadora. Y cuando tú la pones cerrado, o sea, en la botella, pero en el altar, esos son para sus vueltas. El misterio siempre toma de la copa.
Y hay personas que, por ejemplo, se la ponen en la copa o también la ponen cerrada. O ponen ambas, ponen en la copa y la ponen cerrada en la botella. Como todo misterio también, se le pone una copa de agua y a esta agua, si tú quieres, tampoco es necesario o el misterio te va a decir cómo lo desea, tú puedes también verterle agua de Florida. Santa Marta tiene un perfume particular, pero esto quizás no muchas veces es tan importante para ella, como por ejemplo con la maestresa Anaísa, que sí le gusta mucho el perfume. Y ya las otras cosas van a ir también como estos son como en sentido general, pero ya lo otro va a ir en relación también a cómo tú quieras agradar al misterio, porque también es interesante esto de lo que se le pone al misterio. Ah, se me olvidaba la malta. Eso tampoco se puede quedar. La malta, que no importa la marca. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana está la malta india y la malta morena. No importa, también le gusta tomar malta. Básicamente es malta, café y huevos. Estas son las tres cosas principales. Ya lo otro, tú puedes jugar también con eso en relación a cómo tú quieras agradar el misterio y también cómo el misterio te lo pide a ti. Dime algo, Miguel. Hablas de la división, bueno, para empezar 21 división, quizás nos puedas explicar un poco por qué 21. Y también quería saber, hablas de la división negra, la división india y la división blanca. ¿Estamos hablando de representaciones con ese color de piel, es decir, con los atributos de estas razas, o lo que en algún tiempo se denominó, bueno, por lo menos fenotipos, digamos? Y si además de que si es afirmativo, hay unos más prestigiosos, hay colores más prestigiosos que otros. Es que tiene que ver con el proceso de colonización y el sincretismo, cómo opera el sincretismo. Porque el tema, lo que pasó fue en el proceso colonial de que las personas negras esclavizadas tomaron, digamos, santos católicos impuestos, pero era porque ellos le hacían creer al colonizador de que entraban a su religión. Entonces, por ejemplo, si tú ves en la 21 división, tú ves en la división blanca, que son los que están arriba, tú ves a Santa Marta de Betania, ella está como si fuese dominando un dragón. Entonces, como Santa Marta dominador está dominando la culebra, se hace la asociación, entonces se hace como esa vinculación. Pero obviamente porque lo que significa ser una persona negra o afrodescendiente o una persona indígena, también está presente esa violencia colonial dentro del altar. Por eso yo, por ejemplo, yo no soy una antropóloga, yo no soy tampoco una servidora de misterio, y tampoco voy a decir que soy un caballo de misterio, pero sí, como te decía, también me puedo montar y he vivido esto el fin de semana. Pero sí hay una, o sea, el racismo también opera dentro de cómo se definen estas relaciones dentro del altar. Por eso yo soy muy rebelde también en la manera de entender todo esto. Una pregunta, me supongo que esto se hizo a espaldas de la iglesia, en cierto modo, la iglesia me imagino que, bueno, nada más me imagino, sé que no acepta la santería como propia, ¿no? Lo que quería preguntar es la raíz negra, que es Yoruba en su gran parte, en su, digamos, es la mayor influencia que comprendo que hay en vudú y santería. Ellos sí reconocen la santería, es decir, algún practicante de África, venido de África, comprende la santería dominicana. Santa Marta es, por ejemplo, es africana, completamente africana. No está sincretizada de ninguna manera. Lo que Bueno, pasa, por ejemplo, el nombre es herético. lo que pasa, por ejemplo, y yo puedo decir, porque el tema es, por ejemplo, está ella, que ella es de la familia de Ambalá, y y esta familia es africana, totalmente africana, y no aparece de otras maneras, pero, por ejemplo, lo que sí puede variar son las imágenes, porque las imágenes son representaciones. Y, por ejemplo, lo que se utiliza dentro del altar, tanto como el africano como el dominicano, son los bebers,
que son estos dibujos, estas representaciones, no sé si se puede ver, Sí, son estas, que esas serían las generales o las universales, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, hay servidores de misterios que no trabajan con la imagen porque es una representación, sino que trabajan con este símbolo. Pero eso va a significar también una cosa que, ¿cómo decirte? Lo que también puede ser inexplicable hasta que tú no profundizas en el tema, porque por ejemplo, tú me hablabas de este lugar que ocupa dentro de la santería lo católico y las divisiones negras, y por ejemplo, ahora en septiembre, a mediados de septiembre, es el día de San Miguel. Y San Miguel, dentro de la religión católica, es este santo que está, digamos, con la espada, terminando, digamos, como con el demonio. Pero dentro de la santería dominicana, realmente el mismo día se celebra el día de Beliebelcán. Y Beliebelcán es el misterio más querido por el contexto dominicano, en el sentido de que todo el mundo va a la iglesia de San Miguel, se junta ahí, pero pasa de que la gente blanca o emblanquecida entra a la iglesia católica a adorar a San Miguel. En cambio, la gente negra se pone fuera de la iglesia y adora a Beliebelcán y hace todo, pero con la imagen de San Miguel. Entonces, como sumamente fuerte. Quizás desde siempre la gente blanca, o sea, la gente europea no dejaba que estas personas negras esclavizadas entraran a la iglesia. Oye, Johan, no se nos ha terminado el tiempo para seguir platicando de esto. Me parece muy fuerte, por lo menos me deja muy pensativa todavía esta división racial presente. Me imaginaba que con esta plática íbamos a ver una especie de sincretismo feliz, pero veo que es un sincretismo lleno de tensiones entre razas. Espero que lo podamos seguir platicando muy pronto. Gracias por esta pequeña ventanita, este pequeño olor, aunque sea a lo que se practica popularmente y, como dices, todos los que nacen en Santo Domingo algo saben de esto. Claro, y no, gracias por la invitación. Y tú habías mencionado esta novela, Chapeo, que está disponible en las bibliotecas mexicanas, que también, aunque van ocurriendo otras cosas dentro del libro, va dando, digamos, estos disparos de información ancestral en relación a esto de la 21 división. Correcto. Que Pues gracias por la oportunidad. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes que nos ven por la pantalla. Récenle a su santo favorito este fin de semana y nos vemos la semana que entra.